Las mazmorras bajo el trono supremo tenían un olor que se pegaba a la piel. Sangre vieja, miedo fresco, y algo más difícil de nombrar, la desesperanza de miles de seres que habían dejado de contar los días. La princesa Sir no olía nada de eso. Caminaba por los pasillos subterráneos como si paseara por un jardín imperial, con sus túnicas doradas flotando a sus espaldas y la cabeza erguida con la arrogancia natural de alguien que nunca ha tenido que disculparse por nada. Era la tercera hija de la emperatriz Catalina la Poderosa y había bajado a las fosas para algo específico: elegir entretenimiento para sus juegos privados. Sus guardias marchaban a su alrededor en formación impecable. Sus rifles de plasma emitían ese zumbido característico que significaba que estaban cargados y listos. Detrás venía el séquito de siempre: consejeros, anotadores, sirvientes, todos con los ojos bajos y la boca cerrada porque Sir no toleraba conversaciones que no iniciara ella. Las celdas se extendían en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista, talladas directamente en la roca del planeta capital. Adentro esperaban criaturas de cada rincón de la galaxia que el Imperio Valorano había tenido la gentileza de conquistar. Sir se detuvo frente a una celda con 3 guerreros CRE. Más de 2 metros y medio cada uno, con músculos que parecían cables de acero bajo la piel y colmillos capaces de perforar metal de blindaje ligero. Magníficos. Esos 3 para la cacería del segundo día, dijo, y un sirviente anotó en su tableta sin levantar la vista. Siguió caminando. Examinaba a los prisioneros con la misma expresión que un ganadero usa al revisar su inventario. Cazadores de silicio con sus fosas termosensibles y colmillos cargados de veneno. Cyborgs Mechorn con armamento injertado directamente en el hueso. Caminantes espinosos de las lunas selváticas, cubiertos de púas tan afiladas que cortaban el aire que desplazaban. Todos morirían eventualmente, ante millones de espectadores que llenarían el gran coliseo durante el festival anual de sangre. Sir había presenciado más de 100 festivales. Se había aburrido de las muertes predecibles, de los patrones repetidos, del mismo espectáculo con diferentes caras. Este año quería algo nuevo. Algo que hiciera que la multitud contuviera el aliento. Fue entonces cuando vio la celda al fondo del pasillo. Diferente a todas las demás. Una sola figura en el interior, sentada en el suelo con las piernas cruzadas y la espalda apoyada contra la pared de piedra. Era notablemente pequeña comparada con los otros prisioneros. Piel rosada, sin garras visibles, sin armadura natural, sin ninguna característica física que justificara un aislamiento especial. Sir frunció el ceño. ¿Qué es eso? El jefe de guardia consultó su tableta de datos. Un humano, Su Alteza. Lo recogimos hace 3 semanas, a la deriva en una cápsula de escape dañada cerca del recorrido exterior. Un humano. Sir repitió la palabra con la misma entonación que usaría para decir una piedra curiosa. Creí que habíamos terminado con la mayoría durante la guerra de contacto. Su especie sobrevive en colonias dispersas, Alteza. Se les considera marginalmente conscientes según los estándares imperiales. Útiles para trabajo básico y, ocasionalmente, para los juegos. La princesa se acercó a la barrera de energía. El humano no reaccionó. No se levantó, no se encogió, no mostró ninguno de los comportamientos que Sir esperaba ver en una criatura que sabe que está siendo evaluada por alguien con poder sobre su vida. Simplemente seguía mirando el suelo. ¿Tiene nombre?, preguntó Sir. Se negó a hablar durante las primeras 2 semanas, Su Alteza. Los métodos de persuasión eventualmente produjeron resultado. Solo dijo 2 palabras. ¿Y esas palabras fueron? Harlen Graves, Su Alteza. Sir dejó que el nombre resonara en su cabeza. Un nombre feo. Duro. Sin elegancia ni musicalidad. Como la especie misma. Harlen Graves, pronunció en voz alta. Y el humano levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Sir, y en ese instante, algo raro ocurrió. La princesa sintió un escalofrío que no supo de dónde vino. Esperaba ver miedo en esos ojos, o rabia, o la resignación quebrada de quien ya aceptó su destino. En cambio vio algo completamente diferente. Calma.
no la calma de alguien que se ha rendido. Era algo más profundo, más antiguo. Como la superficie de un lago negro en una noche sin viento, que parece quieta pero oculta corrientes que van hasta el fondo. El momento duró apenas un segundo. Sir se sacudió mentalmente y se recordó quién era. Pónganlo en el festival de sangre, ordenó. Los 7 días completos. Los consejeros intercambiaron miradas. Uno se atrevió a dar un paso al frente con una reverencia. Su Alteza, ningún concursante ha sobrevivido jamás la prueba completa de 7 días. Quizás comenzar en las rondas preliminares daría más valor de entretenimiento a largo. ¿Te pregunté algo? La voz de Sir cortó como una hoja. El consejero retrocedió en silencio. Quiero ver cuánto dura un humano contra guerreros reales. Mi intuición me dice que la respuesta será divertida. Se acercó a la barrera y presionó su palma contra el control de comunicación. ¿Puedes entenderme, humano? Harlan Graves no respondió verbalmente, pero asintió. Un movimiento mínimo, casi imperceptible. Has sido seleccionado para el Festival de Sangre. Durante 7 días lucharás contra las criaturas y guerreros más letales de esta galaxia mientras millones observan tu destrucción. Hizo una pausa, esperando alguna reacción. No hubo ninguna. No sobrevivirás. Pero tu muerte me entretendrá. El silencio que siguió duró tal vez 3 segundos. Entonces la comisura de los labios del humano se movió hacia arriba. No era exactamente una sonrisa. Era apenas el fantasma de una, como si alguien hubiera pensado en sonreír y luego decidido que era innecesario terminar el gesto. Sir giró bruscamente y caminó hacia la salida con su séquito apresurándose a seguirla. Al pasar frente a la celda de los 3 guerreros CRE que había seleccionado, notó algo. El veterano del grupo, cubierto de cicatrices que contaban décadas de combate, estaba pegado a los barrotes de su celda con la mirada fija en la dirección de la celda del humano. «Tú», dijo Sir. «¿Por qué miras al humano?» El guerrero CRE tardó un momento en responder, como si tuviera que decidir primero si valía la pena decirlo. Durante la guerra, mi clan luchó junto a las fuerzas valoranas contra los humanos. Los subestimamos. Pensábamos que eran presa fácil. ¿Y no lo fueron? La mayoría sí. El CRE negó lentamente con su enorme cabeza. Pero había otros. Soldados que se movían como sombras. Que mataban como si supieran exactamente dónde iba a doler más. Mi clan aprendió una palabra humana para ellos. Una que solo susurrábamos. ¿Qué palabra?, exigió Sir. El veterano miró una vez más hacia el fondo del pasillo antes de pronunciar casi sin sonido. Segador. Sir rió y siguió caminando. Esa noche, el veterano CRE fue encontrado muerto en su celda. Sin heridas. Sin señales de forcejeo. El informe médico hablaría de insuficiencia cardíaca repentina. Los guardias que lo encontraron nunca olvidarían la expresión en su cara. Era la de alguien que había visto algo que su cerebro no tenía categoría para procesar. Y en su celda de aislamiento al fondo del pasillo, Harlan Graves permanecía sentado con los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas, perfectamente inmóvil. En su muñeca izquierda, bajo la manga rasgada del uniforme de prisión, había un tatuaje que ningún valorano se había molestado en examinar de cerca. Una calavera coronada rodeada de 13 estrellas. Cada estrella era un mundo. Cada mundo había aprendido demasiado tarde lo que los humanos eran capaces de hacer cuando se les quitaba la opción de ser misericordiosos. El festival de sangre comenzaría en 2 días. La princesa Sir creía haber encontrado un espectáculo divertido. No tenía idea de que acababa de abrir la puerta e invitar a la muerte a pasar. El gran coliseo del trono supremo era una estructura que hacía que los imperios más antiguos de la galaxia sintieran envidia arquitectónica. Capacidad para 3 millones de espectadores. Más de 1000 años de historia ininterrumpida de violencia organizada. Las gradas nunca habían estado tan llenas como en la primera mañana de este festival. La princesa Sir ocupaba su palco imperial con la indiferencia de quien sabe que el mejor asiento siempre es el suyo. Sirvientes la abanicaban con hojas plateadas mientras le ofrecían frutas de mundos que ya no existían como naciones independientes.
Debajo, la multitud rugía con esa anticipación colectiva que solo producen las masas cuando saben que van a ver sangre. Las puertas se abrieron. El primer evento se llamaba la purga. Simple en su concepto, 100 prisioneros liberados en la arena junto con 50 bestias de guerra que llevaban 3 días sin comer. Solo los que sobrevivieran una hora pasarían al segundo día. Harlan Graves entró a la arena junto a 99 condenados más. Era, por mucho, la criatura más pequeña en el campo. Los guerreros CRE, los cazadores de silicio, los cyborgs, todos lo miraban con una mezcla de confusión y algo parecido a la lástima. Las bestias irrumpieron por el lado opuesto. Se llamaban desgarradores. 6 patas. Mandíbulas capaces de atravesar acero estructural. Genéticamente diseñadas para una sola cosa. La arena se convirtió en caos inmediato mientras los prisioneros se dispersaban en todas direcciones. Sangre. Gritos. El ruido inconfundible de algo siendo desgarrado. La multitud vitoreaba. Sir buscó al humano entre la carnicería. Esperaba verlo corriendo. O ya muerto. Lo encontró caminando. No corriendo, no esquivando en pánico, no congelado de terror. Caminando con paso medido y deliberado hacia uno de los muros de la arena, donde el acero y los huesos de festivales anteriores habían dejado una colección accidental de armas abandonadas. Un desgarrador lo vio y cargó. Lo que pasó después hizo que Sir se inclinara hacia adelante en su trono. Graves no huyó. Se movió hacia un lado con un giro que parecía casi aburrido en su eficiencia, y mientras la bestia pasaba junto a él, su mano encontró un punto exacto detrás del cráneo del animal. El desgarrador cayó sin emitir sonido, sin convulsiones, sin nada. Simplemente se apagó. Graves continuó caminando hacia las armas. Seleccionó una hoja corta y un trozo de cadena con la expresión de alguien que elige entre 2 herramientas para un trabajo doméstico, y se giró para enfrentar el resto del caos. Durante los siguientes 40 minutos, sirvió al humano matar 14 desgarradores y 3 prisioneros que cometieron el error de verlo como presa fácil. Se movía entre la matanza como niebla entre árboles. Sin un solo movimiento desperdiciado. Sin la más mínima muestra de adrenalina, miedo o excitación. Cuando el cuerno sonó para finalizar la purga, quedaban 31 prisioneros en pie. Harlan Graves ni siquiera respiraba con dificultad. Interesante, pensó Sir, y decidió observar más de cerca. El segundo día fue el juicio de las hojas. Combates individuales hasta que quedara la mitad. El primer oponente de Graves fue un cyborg mechorn con un cañón de plasma incorporado en el antebrazo derecho. Disparó 3 veces. No dio en ninguna. 11 segundos después, la pelea había terminado y el mechorn estaba en el suelo. El segundo oponente fue una asesina de silicio, conocida en 5 sistemas por su velocidad y su veneno paralizante. 8 segundos. Al final del día, Graves había ganado 6 combates. Ninguno había durado más de medio minuto. La multitud había dejado de reírse. En el palco imperial, los asesores comenzaron a traer informes con una urgencia que Sir no había solicitado. Intentamos acceder a los archivos de la cápsula de escape, Su Alteza. El cifrado excede nuestras capacidades actuales. Nuestros mejores técnicos lograron abrir un único archivo antes de que el sistema los bloqueara permanentemente. ¿Y qué contenía? El asesor tragó saliva. Un mensaje de emergencia configurado para transmitirse en bucle. Decía, Eco 13. Activo. No atacar. Sir frunció el ceño. ¿Qué es Eco 13? No existe en ninguna de nuestras bases de datos de inteligencia, Su Alteza. Pero el nivel de clasificación del origen del mensaje es superior a cualquier cosa que hayamos visto en comunicaciones humanas estándar. Quienquiera que programó ese mensaje tenía una autoridad que trasciende la estructura gubernamental ordinaria humana. Sir miró hacia la arena donde escoltaban a Graves de regreso a las celdas. Caminaba encorvado, con los hombros caídos, con todo el aspecto de un hombre agotado que apenas se sostiene. Era una mentira perfecta y ella lo sabía porque había visto cómo se movía cuando importaba. El tercer día fue la cacería en jungla.
Un ecosistema artificial lleno de depredadores, con los prisioneros liberados adentro y los nobles observando desde plataformas flotantes en lo alto. Normalmente se llevaba a la mitad de los concursantes. Graves entró con una lanza tosca. Salió con las cabezas de 3 acechadores alfa, criaturas que en condiciones normales requerían un escuadrón armado completo para ser abatidas. Pero lo que más perturbó a Sir no fue eso. Sus drones espía habían captado algo más. Durante la cacería, el humano había estado organizando. No solo sobreviviendo, sino hablando con los demás prisioneros, mostrándoles señales con las manos, enseñándoles formaciones, explicando tácticas de coordinación con la naturalidad de alguien que lleva décadas haciéndolo. Una Silik joven llamada Ktra, que había sido capturada en una redada colonial hacía meses, ahora lo seguía con la devoción de una soldado hacia su general. Un ex soldado valorano llamado Torvax, encarcelado por agredir a un superior, también se había integrado al círculo. Y cuando Sir vio las imágenes de Torvax mirando al humano, reconoció la expresión en su cara. Era la de un guerrero que acaba de entender que está mirando a alguien mejor que él. Esa noche, Sir convocó a su jefe de inteligencia. Quiero todo lo que exista sobre Eco 13. Marquen la solicitud como prioridad imperial de primer nivel. La respuesta llegó antes del amanecer, y no la trajo su jefe de inteligencia. La trajo una proyección holográfica del gran mariscal Pker, comandante supremo de todas las fuerzas militares valoranas, con una expresión que Sir no le había visto en 20 años de conocerlo, miedo genuino. Su Alteza, necesito saber por qué pregunta sobre Eco 13. Tengo un prisionero humano que podría estar relacionado. Está compitiendo en mi festival. El color del mariscal cambió visiblemente. Descríbalo. Sir lo hizo. Observó cómo la expresión del mariscal pasaba de la preocupación al horror sin escalas intermedias. Su Alteza debe ejecutar a ese humano inmediatamente. Ahora mismo. No mañana, no después del festival. No recibo órdenes, mariscal. Quiero explicaciones. Otro silencio largo. Eco 13 fue un programa humano de operaciones encubiertas durante la guerra de contacto, dijo finalmente el mariscal. Sus agentes fueron responsables de acciones contra nuestras fuerzas que nunca se han hecho públicas porque hacerlas públicas habría generado preguntas que el alto mando prefirió no responder. Uno de esos agentes fue designado objetivo prioritario absoluto durante toda la guerra. Le pusimos un nombre. ¿Qué nombre? El caballo pálido. Sir esperó. Destruyó 17 de nuestras naves de guerra sin apoyo externo verificable. Eliminó 3 guarniciones planetarias completas, solo. Entró al camarote personal del gran almirante Kefir en su buque insignia, rodeado de 500 guardias de élite, y lo mató. Pausa. El gran almirante Kefir era su tío, su Alteza. La princesa sintió el frío de nuevo. Más intenso esta vez. Más permanente. Recordó la sonrisa. El fantasma de sonrisa que el humano había esbozado cuando ella le dijo no sobrevivirás. Ahora entendía lo que significaba. El quinto día, Sir tomó una decisión. Había pasado 2 noches leyendo archivos clasificados que el mariscal le había enviado con renuencia evidente. Informes que leídos uno por uno parecían imposibles y leídos en conjunto pintaban el retrato de algo que su mente tenía dificultades para categorizar. Una flota entera de batalla valorana encontrada a la deriva, todos los tripulantes muertos, sin señales de entrada forzada por ningún punto del casco. Un gobernador militar encontrado en su propio centro de mando con un mensaje grabado en el escritorio, recuerda Terranova. Una instalación de investigación de armamento que sencillamente dejó de existir. Los edificios, el personal, los equipos, todo. Como si alguien hubiera borrado esa parte de la realidad con una goma. Y en los márgenes de cada testimonio de superviviente, en cada interceptación de inteligencia, siempre la misma designación. El caballo pálido. Los humanos habían nombrado a sus agentes más letales tomando conceptos de sus antiguas mitologías religiosas. El caballo pálido correspondía al último jinete de un apocalipsis de su pasado primitivo. La muerte con nombre propio.
Más de 40.000 bajas valoranas atribuidas a un solo agente. La guerra había terminado con un tratado hacía 15 años. El programa Echo había sido aparentemente cancelado cuando los propios humanos destruyeron una de sus instalaciones para evitar que cayera en manos valoranas. El caballo pálido figuraba como muerto en esa destrucción. Pero el hombre en la celda de aislamiento tenía 13 estrellas tatuadas alrededor de una calavera coronada. Y según los archivos, ese tatuaje solo se otorgaba a agentes Echo que habían completado lo que los humanos internamente llamaban operaciones de nivel extinción. 13 estrellas. 13 mundos que habían aprendido una lección permanente. Sir convocó a su consejo de seguridad al amanecer y ordenó saltarse los días 4, 5 y 6 del festival. El evento del quinto día sería directamente el crisol, normalmente reservado para el cierre del festival. La versión más brutal, no bestias, no combates individuales, sino soldados valoranos condenados a muerte con la oportunidad de ganar su libertad matando suficientes concursantes. 200 soldados experimentados contra 18 prisioneros supervivientes. Todos los asientos del Gran Coliseo se llenaron ante el cambio inesperado de programa, con esa energía particular que tienen las multitudes cuando intuyen que algo diferente está a punto de ocurrir. Sir tomó su lugar en el palco imperial con la determinación de ver al humano muerto antes del atardecer. Las puertas se abrieron. Los 200 soldados del corredor de la muerte irrumpieron en formación disciplinada, armadura ligera de combate, armas militares estándar, movimientos coordinados. No eran prisioneros aterrorizados. Eran asesinos entrenados que no tenían absolutamente nada que perder. Al otro lado, emergieron los 18 prisioneros supervivientes. Graves no estaba entre ellos. Sir se puso de pie. ¿Dónde está? Antes de que alguien pudiera responder, las luces del Coliseo parpadearon. La multitud murmuró. Las sombras bailaron sobre la arena y durante un segundo todo quedó suspendido en una extraña quietud. Luego, una voz. Tranquila. Fría. Inconfundiblemente humana. Saliendo de cada altavoz del Coliseo simultáneamente. Ciudadanos del Imperio Valorano. Mi nombre es Harlen Graves. Y voy a enseñarles algo que su especie olvidó durante los años de paz. Las luces volvieron a parpadear. Cuando se estabilizaron, Graves estaba parado en el centro de la arena. No había estado ahí un segundo antes. Nadie lo había visto llegar. Lo que olvidaron, continuó su voz por los altavoces mientras él permanecía completamente inmóvil frente a 200 soldados armados, es lo que pasa cuando los humanos se cansan de ser pacientes. Se movió. Sir había visto al humano luchar durante 4 días. Creía que ya entendía lo que era capaz de hacer. Estaba equivocada. Lo que presenció en los siguientes minutos no tenía nada que ver con la eficiencia contenida de los días anteriores. Eso había sido un hombre conservando energía para combates futuros, calculando, midiendo. Esto era otra cosa completamente diferente. El primer soldado cayó sin siquiera procesar que el peligro ya había llegado. El segundo murió un instante después. El tercero logró girar antes de que Graves le arrancara el rifle y lo usara para hacer lo que un rifle no estaba diseñado para hacer. Los 18 prisioneros se lanzaron a la batalla, pero Graves iba delante de todos, abriéndose paso entre los soldados valoranos como un objeto en caída libre que nada puede detener. Gritaba órdenes en la mezcla extraña de idiomas que había desarrollado durante 5 días con su grupo, y ellos respondían con una coordinación que debería haber sido imposible para personas sin entrenamiento formal. Pero no eran personas sin entrenamiento. Eran personas a las que un hombre había dedicado cada noche libre de los últimos 5 días. La batalla duró menos de 10 minutos. Cuando terminó, los 200 soldados del corredor de la muerte yacían en la arena. Los 18 prisioneros estaban de pie. Y Harlen Graves estaba en el centro de la carnicería, con un rifle capturado en las manos, mirando directamente al palco imperial. 3 millones de valoranos estaban en completo silencio. Sir activó su comunicador. Mátenlo. Ahora mismo. Olvídense de los juegos. Los francotiradores posicionados en el perímetro del Coliseo apuntaron.
Graves levantó una mano. No lo recomendaría, Alteza. Su voz seguía saliendo de cada altavoz. Pasé las últimas 3 noches mapeando la infraestructura bajo este coliseo. Esta mañana, con ayuda de mis nuevos amigos, reubiqué ciertos artículos del almacén de armas de esta instalación. Una pausa. Esa sombra de sonrisa. Actualmente hay suficientes explosivos bajo esta arena como para convertir en vapor todo lo que existe en un radio de 3 kilómetros. El detonador responde a mi pulso cardíaco. Si me matan, el corazón se detiene y el dispositivo se activa automáticamente. El palco imperial se convirtió en caos. Consejeros gritando. Generales discutiendo. Guardias que no sabían hacia dónde apuntar. «Estás inventando todo eso», dijo Sir, aunque su propia voz la traicionó con una vacilación que nunca antes había mostrado. Su Alteza, destruí 17 de sus naves de guerra sin explosivos. ¿De verdad considera improbable que haya podido conseguir algunos mientras era prisionero en una instalación que almacena suficiente armamento para equipar a un ejército pequeño? Nadie respondió. Voy a salir de esta arena ahora, con estas 18 personas. Vamos a tomar una nave de sus muelles orbitales y usted lo va a permitir. Y entonces voy a decidir si el Imperio Valorano merece continuar existiendo. No puedes ir a ningún lado, dijo Sir. Cada soldado de este planeta te dará caza. Sus soldados llevan 20 años persiguiéndome, Alteza. Su tío envió a 500 de sus mejores guardias para protegerlo. Los maté a todos en una sola noche. Comenzó a caminar hacia la salida con los prisioneros formando filas a su alrededor. Me dejé capturar y traer aquí porque era la única manera de llegar hasta usted. Sobreviví la destrucción de la base Eco escondiéndome dentro del núcleo del reactor durante 6 horas mientras todo ardía a mi alrededor. Se detuvo en la puerta. Se giró para mirarla una última vez. La primera vez que hablamos, me preguntó si podía entenderla. Permítame hacerle la misma pregunta ahora, Alteza. Sus ojos encontraron los de Sir a través de toda la distancia de la arena. ¿Entiende lo que viene? Las puertas se cerraron. Cayó la noche sobre el trono supremo, y con ella llegaron los gritos. Sir declaró ley marcial y movilizó a cada soldado, guardia y ciudadano armado disponible. Los primeros reportes eran optimistas. Las fuerzas especiales habían rastreado a los fugitivos hasta los túneles de mantenimiento. Todo terminaría en menos de 1 hora. Luego los reportes dejaron de llegar. El primer equipo que entró a los túneles nunca salió. El segundo equipo los encontró alineados ordenadamente con las gargantas cortadas y sus armas desaparecidas. El tercer equipo se negó a entrar. Las cámaras de seguridad capturaban destellos del humano moviéndose por los corredores de la ciudad, apareciendo en un punto y desvaneciéndose antes de que nadie pudiera llegar, reapareciendo en un lugar completamente diferente. Parecía conocer cada pasaje, cada túnel, cada punto ciego del sistema de vigilancia mejor que los propios arquitectos que lo habían diseñado. A medianoche, el número de bajas superaba 300. Sir se refugió en el Palacio Real. 2000 guardias de élite de la Guardia Imperial. Paredes diseñadas para resistir bombardeo orbital. Nadie podría penetrar eso. La primera señal llegó cuando los guardias del perímetro este no reportaron a su hora habitual. Una patrulla fue enviada y los encontró muertos en sus puestos, sin heridas visibles, simplemente detenidos como máquinas a las que alguien había quitado la energía. Luego el perímetro oeste quedó oscuro. Después la puerta norte. Después el sistema de comunicaciones internas. En el centro de mando, Sir observaba la pantalla táctica mientras sus defensas eran desmanteladas con una metodología que no era la de un hombre con 18 aliados improvisados. Era la de alguien que había pasado años estudiando exactamente este edificio, esta guardia, este sistema. ¿Cómo es posible?, preguntó a sus generales con una voz que ya no sonaba como la suya. Es una sola persona con un puñado de esclavos sin entrenamiento. Su Alteza, respondió un general con vergüenza en cada palabra, no está luchando como una persona. Está luchando como una fuerza de la naturaleza. Las luces se fueron a las 2 de la mañana.
La iluminación de emergencia bañó todo en rojo. Las sombras se volvieron personajes propios. El capitán de la guardia ordenó que formaran un perímetro y que nadie rompiera la formación bajo ninguna circunstancia. Esperaron. Un guardia a la izquierda de Sir jadeó y cayó. Sin disparos. Sin sonidos previos. Solo cayó. Otro hizo lo mismo 30 segundos después. Luego otro. Los supervivientes comenzaron a disparar a las sombras, sus rayos de plasma iluminando brevemente pasillos completamente vacíos. «Muéstrate», gritó Sir a la oscuridad. «Enfréntate a mí como un guerrero en lugar de esconderte como un cobarde». Una voz respondió desde detrás de ella. «Imposible». Sus guardias miraban en esa dirección. «No soy un guerrero, Alteza. Soy algo considerablemente peor». Sir giró. Solo oscuridad y las caras aterradas de sus guardias restantes. «Un guerrero lucha por honor, por gloria, por tierra», continuó la voz, que parecía emanar de las paredes mismas. «Yo lucho por los muertos. Por los esclavos que murieron en sus fosas. Por los colonos que sus naves sacaron de sus hogares. Por los niños que nunca volvieron a ver a sus padres». Otro guardia cayó. Su tío también creía estar a salvo. Búnker bajo su buque insignia, 500 guardias. Me llevó 3 horas llegar hasta él. Cuando lo hice, estaba solo y llorando. Me ofreció todo lo que tenía. Me dijo que solo seguía órdenes. 2 guardias más cayeron simultáneamente. Las luces de emergencia parpadearon, y en ese instante de oscuridad total algo sucedió que no fue posible rastrear. Cuando la luz regresó, el capitán de la guardia estaba en el suelo y los 3 soldados restantes tenían sus propias armas presionadas contra sus cráneos por manos que se habían materializado de ningún lugar. Harlan Graves estaba parado frente a Sir, cubierto de sangre que no era suya, con ojos que no contenían ira, ni sadismo, ni ninguna emoción reconocible. Solo esa calma. Sir retrocedió hasta que su espalda encontró la pared. «¿Qué quieres?», susurró. «Que entiendas algo antes de que yo decida que sigue». Se acercó, y su presencia llenaba el espacio de una manera que no se explicaba solo por su tamaño físico. «Quiero que sepas que todo lo que va a ocurrir es consecuencia directa de las decisiones que su imperio tomó hace mucho tiempo. Después de la guerra, su pueblo firmó la paz y continuó asaltando colonias humanas en secreto. Nos tomaron y nos hicieron morir para entretenimiento. Nos trataron como animales porque pensaron que nadie miraba». Su voz bajó. «Siempre hay alguien mirando, Alteza. Yo los miraba». Sir reunió lo que quedaba de su dignidad. «Mátame entonces. No voy a suplicar como mi tío». Graves la observó durante un momento largo. Luego negó lentamente con la cabeza. «La muerte sería un favor, Alteza. Llevo 20 años aprendiendo que los favores son un desperdicio con el Imperio Valorano». Sacó un dispositivo pequeño del bolsillo. «Este es un transmisor conectado a todas las redes de comunicación de su dominio. He pasado los últimos 5 días no solo sobreviviendo sus juegos, sino también recopilando evidencia». Hizo una pausa. «Evidencia de sus fosas. De las incursiones en colonias humanas. De cada atrocidad que su familia ha perpetuado y enterrado durante generaciones». El frío que Sir sentía ahora no era el de antes. Era más profundo. Permanente. En aproximadamente 30 segundos, todas las pantallas del dominio valorano comenzarán a transmitir imágenes del festival de sangre desde ángulos que su pueblo nunca ha visto. Verán la esclavitud, la tortura y el asesinato. Verán a su amada princesa riendo mientras seres inocentes mueren para su entretenimiento. Presionó el botón. Sir abrió la boca pero no encontró nada que decir. «No, Alteza». Graves giró y caminó hacia la puerta donde Traitorvax esperaban. Su imperio no va a caer ante una invasión. Se detuvo en el umbral sin mirar atrás. Va a caer ante la verdad. La transmisión funcionó exactamente como prometió. En pocas horas, los primeros disturbios estallaron en una docena de mundos valoranos. Ciudadanos que por primera vez veían lo que en verdad era su civilización: las fosas, los juegos,
la crueldad sistemática escondida detrás de décadas de propaganda cuidadosamente mantenida. Al amanecer, surgieron llamados a reformas. Al mediodía, esos llamados se habían convertido en exigencias. Al anochecer, las exigencias se habían convertido en revolución. La comunidad galáctica respondió con una unanimidad que el Imperio Valorano nunca había visto dirigida contra él. La Federación CRE rompió relaciones diplomáticas. El colectivo Silic cerró sus fronteras. Aliados de siglos dieron la espalda a un dominio que había quedado expuesto ante la galaxia entera. En una semana, los primeros mundos coloniales declararon independencia. En un mes, el Senado Imperial votó su propia disolución. En un año, el dominio valorano solo existía en los libros de historia. Sir perdió todo. Su título, su familia, su mundo. Huyó del trono supremo con la ropa puesta y se refugió en una luna minera remota bajo una identidad falsa, trabajando empleos que habrían sido impensables 2 años antes para alguien de su linaje. El humano tenía razón. La muerte habría sido una misericordia. Vivir para ver el derrumbe fue la verdadera condena. 20 años después, alguien llamó a su puerta. Una mujer joven. Humana. Ropa sencilla, pero con algo en la manera de sostenerse, en la posición de los pies y la quietud de las manos, que resultaba extrañamente familiar. Y unos ojos que Sir reconoció antes de poder explicar por qué. ¿La princesa Sir del dominio valorano? No existe ningún dominio valorano, respondió Sir. Y yo no soy ninguna princesa. Tiene a la persona equivocada. La mujer sonrió. Sin calidez. Me llamo Alina Graves. Creo que usted conoció a mi padre. El frío regresó. ¿Qué quieres? Mi padre murió hace 6 meses. La joven sacó un chip de datos pequeño. Vivió más de lo que nadie esperaba, dado todo lo que su cuerpo atravesó. Pero al final, ni el caballo pálido pudo esquivar el tiempo. Me pidió que le entregara esto en persona, y que esperara hasta después de su muerte porque no quería que usted pensara que era una manipulación. Sir tomó el chip con manos que tardaron en obedecer. También me pidió que le dijera algo de su parte, continuó Alina. Dijo que vio su juicio después de la caída. Que usted asumió la responsabilidad de sus crímenes sin intentar culpar a otros. Que aceptó el exilio sin protestar. Una pausa. Dijo que fue la primera vez que vio a un valorano mostrar honor. Alina se volvió para irse y se detuvo en el umbral. Mi padre pasó toda su vida haciendo lo que hacía porque creía que ciertos males no tenían otra solución. Pero siempre esperó que algún día su trabajo fuera innecesario. Que algún día las especies aprendieran a reconocerse como iguales sin que alguien como él tuviera que enseñárselos de la manera que él sabía enseñar. Miró a Sir por última vez. Creo que le habría gustado saber que usted cambió, incluso si para eso tuvo que perderlo todo. Se fue. Sir se quedó en la puerta durante mucho tiempo. Luego entró, insertó el chip en su terminal, y la pantalla cobró vida. Harlan Graves. Más viejo. Desgastado. Con el peso de décadas de cosas que no se podían deshacer marcado en cada línea de su cara. Pero con esos mismos ojos. Princesa, comenzó la grabación. Si está viendo esto, entonces ya no estoy y mi hija la encontró. Le pedí que esperara porque no quería que pensara que intentaba manipularla. Tosió. He pensado en usted a lo largo de los años. No era la peor de su especie, pero tampoco la mejor. Era un producto de su cultura, criada para creer que la crueldad era entretenimiento y que otras especies existían para su placer. Su expresión cambió a algo que se parecía al arrepentimiento pero no llegaba a serlo del todo. Destruí su imperio no porque la odiara, sino porque odiaba lo que su imperio hacía. La dejé con vida no porque fuera misericordioso, sino porque quería que viera que existía otra manera. Se inclinó hacia la cámara. He leído los informes de su vida en el exilio. Trabaja. Trata a otros con respeto. Nunca ha intentado reclamar nada. Se ha convertido en mejor persona de lo que era, y quiero que sepa que eso importa. Una pausa. Los humanos tenemos un dicho, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora.
no puede deshacer el daño del pasado, pero puede dedicar los años que le quedan a asegurarse de que ese daño no se repita. Los labios del hombre grabado se curvaron en esa sombra de sonrisa que Sir había llevado en sus pesadillas durante 2 décadas. Considéralo mi último regalo, Alteza. No la muerte, no el sufrimiento, sino la oportunidad de demostrar que incluso alguien que formó parte de algo monstruoso puede convertirse en algo mejor. La grabación terminó. Sir permaneció inmóvil durante un tiempo que no supo medir. Luego, por primera vez en 20 años, lloró. A la mañana siguiente entró al centro comunitario de la colonia y preguntó cómo podía ayudar. Necesitaban maestros. Ella había sido educada por los mejores académicos del viejo dominio. Un mes después estaba frente a un aula llena de niños de 12 especies diferentes. Les enseñaba historia. La historia real, no la versión editada por propaganda imperial. Les hablaba de las fosas, del festival de sangre, de los mundos coloniales arrasados, y del hombre que lo había expuesto todo. Les hablaba del caballo pálido. Les explicaba que no era un héroe en el sentido simple de la palabra. Era una herramienta forjada por la crueldad y usada contra la crueldad. Era el resultado inevitable de llevar a una especie al límite absoluto y no dejarle ninguna otra opción. Y luego les daba la lección más importante. Les decía que la mayor victoria no es destruir al enemigo. La mayor victoria es construir un mundo donde nadie jamás tenga que convertirse en lo que se convirtió Harlan Graves. Los niños escuchaban con los ojos abiertos y hacían las preguntas difíciles, las que no tienen respuesta fácil, las que merecen ser hechas. Eran el futuro. Y a Sir se le había dado el don imposible e inmerecido de ayudar a darle forma. A lo largo de la galaxia, en 100 mundos diferentes, se tenían conversaciones similares. La historia del caballo pálido se había convertido en leyenda, una advertencia para los que tienen poder y olvidan que el poder tiene consecuencias, y una promesa para los que no tienen nada excepto paciencia. Y en algún lugar entre las estrellas, el hombre que había llevado ese nombre finalmente descansaba. Su guerra había terminado. No con conquistas. No con dominación. Sino con algo que resultó ser considerablemente más duradero. Con la verdad de que cada especie, sin importar cuán pequeña, cuán frágil o cuán aparentemente insignificante parezca, lleva dentro de sí misma la capacidad de cambiar el curso de la historia. Todo lo que necesita es alguien lo suficientemente valiente para recordárselo. El caballo pálido.